Imagina un poder que no grita, no suplica, no se altera, un poder tan frío que congela a cualquiera que intente enfrentarlo. Hoy descubrirás la estrategia más temida: dominar sin emociones. La ilusión de las emociones. El mundo moderno se rige por una mentira repetida hasta el cansancio, que las emociones son la verdad más pura del ser humano, que hay que expresarlas sin filtros, que mostrarse vulnerable es sinónimo de autenticidad. Y mientras la mayoría compra este discurso, entregándose a rabietas, a impulsos, a lágrimas que no cambian nada, unos pocos observan desde las sombras y comprenden la verdadera naturaleza del poder. Las emociones no son la esencia, son la cadena, porque cada estallido de ira, cada gesto de orgullo, cada ataque de celos es una señal que revela lo que eres, lo que temes y lo que deseas, convirtiéndote en un libro abierto para cualquiera que sepa leerlo. Y en el tablero del poder, ser predecible equivale a estar condenado. El hombre común cree que al gritar impone respeto, cree que al llorar despierta compasión, cree que al mostrarse auténtico conquista lealtades. No entiende que en los escenarios donde se juega el destino, reuniones de poder, guerras silenciosas de relaciones, disputas por influencia, cada emoción expuesta se convierte en un mapa que los demás usan para dominarlo. El que pierde la calma, pierde el mando. El que deja ver el deseo entrega la llave de su mente, y el que se desmorona ante la presión confirma que su fortaleza era solo un disfraz. La historia está llena de ejemplos de líderes que lo tuvieron todo y lo perdieron por un arrebato. Reyes que firmaron su sentencia de muerte en un ataque de furia. Generales que arruinaron años de estrategia por no saber esperar. Empresarios y gobernantes que fueron destruidos porque no lograron controlar su rostro frente a la traición. Y es que, como advirtió Maquiavelo en su observación más brutal, no gana el que tiene razón ni el que tiene pasión. Gana el que entiende que los demás son esclavos de sus emociones y que puede usar ese conocimiento como arma. El poder frío empieza allí, en el instante en que decides dejar de reaccionar, en el momento en que comprendes que no estás obligado a sentir lo que los demás quieren provocarte, cuando un insulto no arranca tu rabia, cuando una provocación no mueve tu orgullo, cuando una súplica no te arrastra a la compasión inmediata. Entonces te vuelves algo distinto, una presencia que inquieta porque no puede ser manipulada, una figura que desconcierta porque no se deja leer. Los demás pueden gritar, llorar, suplicar o maldecir, pero tú permaneces inmóvil, y esa inmovilidad los devora más que cualquier palabra. El poder frío no consiste en ser una máquina sin alma, sino en decidir cuándo y cómo usar lo que sientes. La rabia puede ser útil, pero solo si la conviertes en estrategia y no en reacción. El deseo puede ser combustible, pero solo si lo ocultas hasta el momento en que te da ventaja. La compasión puede ser un recurso, pero solo si la entregas cuando fortalece tu posición y no cuando otros la exigen. La diferencia es clara: el común siente y actúa, el que domina siente, espera y decide. Esa pausa, ese control, esa distancia, es lo que transforma a un hombre en un jugador real del poder. En este mundo, el enemigo más peligroso no es el que grita ni el que golpea, es el que guarda silencio, es el que observa mientras todos los demás se desgastan en emociones vacías, es el que no reacciona aunque lo provoquen, porque contra el poder frío no hay defensa psicológica. La mente humana está entrenada para buscar gestos, palabras, tonos, señales. Cuando no las encuentra, entra en un vacío que se vuelve insoportable. Ese vacío es tu ventaja. Esa calma que no se rompe es el inicio de tu dominio. El poder frío como arma. El poder frío no es solo un estado de calma interior, es un arma invisible que transforma cualquier interacción en una batalla ganada de antemano. El que domina este arte sabe que el mundo está lleno de personas vulnerables porque dependen de sus emociones como un borracho de su botella. Necesitan explotar, necesitan hablar, necesitan llorar. Tú no. Y esa diferencia te convierte en algo más que un hombre común. Te convierte en una amenaza. La frialdad no es pasividad. Al contrario,
Es una estrategia A. Los antiguos sabían que el rostro inexpresivo del juez aterrorizaba más que cualquier castigo anunciado. La corte podía arder en gritos, súplicas y lágrimas, pero el hombre que permanecía impasible, con la mirada fija, era el verdadero dueño de la escena. Porque el poder frío no grita, pesa. No necesita imponerse con ruido, porque su sola presencia congela. Esa es la razón por la cual líderes, estrategas y conquistadores que entendieron este principio eran capaces de doblegar ejércitos enteros sin disparar. El poder frío convierte al silencio en espejo. El otro habla, tú escuchas. El otro revela, tú callas. El otro se agita, tú observas. Y en esa diferencia de ritmos, el adversario se desnuda. No resisten la incomodidad de no saber qué piensas. No soportan que sus palabras caigan en un vacío sin eco. Entonces revelan más de lo que querían. Ofrecen más de lo que debían, se exponen más de lo que imaginaban. Y tú, que pareces inerte, en realidad estás arrancándoles cada secreto sin necesidad de preguntar. Maquiavel. El poder frío también es un arma de desgaste. Quien vive bajo emociones constantes se quema, se fatiga, se desgasta. Tú, en cambio, conservas tu energía. Mientras otros se agotan llorando, gritando o discutiendo, tú acumulas fuerza. Es como un río que corre contra una roca. El agua se agita, golpea, espuma y se rompe. La roca permanece inmutable. ¿Quién gana al final? Siempre la roca. El efecto psicológico es devastador. Los demás te perciben como alguien inhumano, imposible de doblegar, y ese mito trae... Por eso el poder frío no es un simple recurso, es una estrategia de dominio absoluto. Mientras los demás intentan demostrar fuerza con ruido, tú impones respeto con silencio. Mientras ellos exhiben su fragilidad emocional disfrazada de sinceridad, tú ocultas tu verdadero centro. Y en ese ocultamiento está tu ventaja. Lo que no se puede leer, no se puede manipular. Lo que no se puede manipular, se teme. Y lo que se teme, se obedece. Técnicas de dominio frío. El poder frío no es un don con el que se nace, es una disciplina que se entrena como un músculo. El hombre común cree que dominar las emociones significa reprimirlas, encerrarlas hasta que exploten más adelante, pero esa es la vía del débil. El verdadero dominio no consiste en ocultar la tormenta, sino en dirigirla como un arquitecto invisible. Es un arte que se construye en 4 movimientos claros: distancia, silencio, timing y precisión. Primera técnica: la distancia interna. Cada vez que alguien te hiere, tu primer instinto es personalizar la ofensa. Crees que atacan tu valor, tu identidad, tu historia. El poder frío empieza cuando rompes esa ilusión y entiendes que no se trata de ti, sino del tablero. La crítica, la traición, el desprecio no son dagas contra tu piel, son piezas que se mueven para probar tu reacción. Si respondes, pierdes. Si te distancias, observas. Y desde esa observación, eliges cuándo y cómo actuar. La distancia interna convierte lo que parece un golpe en información valiosa. Segunda técnica: el silencio estratégico. La mayoría no soporta el vacío. Cuando alguien te ataca, espera que respondas. Cuando alguien te halaga, espera que cedas. Cuando alguien te presiona, espera que expliques. Si no lo haces, su mente se quiebra. Tu silencio se vuelve un espejo incómodo que devuelve al otro su propio ruido. Esa incomodidad es tu arma. Porque quien se agita frente al silencio revela más de lo que debería. Y mientras tanto, tú mantienes el control. Nunca olvides que el que habla primero se desnuda, y el que guarda silencio recoge los secretos. Tercera técnica: el timing calculado. El poder frío no actúa en el momento en que lo esperan, sino cuando más duele. El error común del débil es responder enseguida, como un animal que muerde cuando lo pisan. Tú debes ser distinto, dejar que la tensión crezca, que el enemigo se desgaste, que el ataque pierda fuerza, y cuando ya no lo esperan, cuando están agotados de gastar energía, golpeas con precisión. Ese retraso no es debilidad, es estrategia. La paciencia congela al adversario
y lo obliga a vivir en la ansiedad de no saber cuándo caerá la respuesta. Cuarta técnica, la precisión quirúrgica. El poder frío no desperdicia energía. No grita, no se justifica, no golpea 10 veces cuando basta con una. Cada movimiento debe ser medido. Cada palabra debe tener el peso de una sentencia. Un corte limpio aterroriza más que 1000 heridas superficiales. Un silencio prolongado aplasta más que un discurso furioso. La precisión convierte tu accionar en leyenda, porque quienes lo sufren no lo olvidan. Y no hay arma más poderosa que la memoria del miedo en quienes saben que no fallas cuando decides actuar. A estas técnicas se suma un principio oculto que pocos comprenden: la neutralidad del rostro y la voz. Aprender a mirar sin parpadear de más, a hablar sin subir el tono, a mantener la respiración estable incluso bajo presión, es como vestir una armadura invisible. La gente busca grietas emocionales en cada gesto. Si no las encuentran, proyectan en ti lo que más temen. Tu calma se convierte en una pantalla donde los demás reflejan sus propias inseguridades, y esa proyección es lo que los quiebra antes de que siquiera muevas una pieza. Estas técnicas no son un disfraz temporal, deben convertirse en hábito, porque el poder frío no se enciende solo en batallas grandes, se practica en lo cotidiano, cuando alguien te interrumpe en una conversación y eliges callar, cuando intentan provocarte con sarcasmos y eliges no mover ni un músculo, cuando el mundo entero espera tu reacción y tú permaneces inmóvil. Cada una de esas pequeñas victorias te entrena para el momento en que realmente lo necesites. El resultado es devastador. Te vuelves un muro contra el cual se estrellan las emociones de los demás. Ellos gritan, tú callas. Ellos se agitan, tú observas. Ellos se desgastan, tú acumulas. Ellos reaccionan, tú decides. Y esa diferencia es lo que define quién domina y quién obedece. El efecto en los demás. El poder frío no se mide en tus sensaciones internas, sino en las reacciones que provoca en los demás. Porque la frialdad es un espejo que transforma a quienes te rodean. Ante alguien que domina sus emociones, la gente no sabe cómo moverse, no entiende qué esperar, y en ese desconcierto comienzan a revelar lo que nunca deberían. Allí nace tu ventaja. Cuando te enfrentas a alguien impulsivo, basta con mantener la calma para exponer su debilidad. Cada palabra subida de tono, cada gesto exagerado, cada intento de provocación rebota contra tu silencio y lo deja desnudo. Él se desgasta tratando de encender un fuego en ti que nunca aparece, y al no lograrlo, se quema a sí mismo. Tú no tienes que levantar la voz ni justificarte, ni siquiera demostrar fuerza física. Tu calma lo convierte en su propio enemigo. El efecto psicológico es brutal porque el ser humano teme lo desconocido, y no hay nada más desconocido que un rostro imperturbable. La mente está entrenada para leer señales, para anticipar reacciones, para descifrar intenciones. Cuando esas señales no aparecen, se abre un vacío insoportable. Ese vacío obliga a los demás a llenar con suposiciones, y casi siempre lo llenan con miedo. Empiezan a imaginar que eres más fuerte de lo que realmente eres, más calculador, más peligroso. Y en esa imaginación construyen la leyenda que te rodea. No eres tú quien debe demostrar poder, son ellos quienes lo inventan en su propia mente. Maquiavelo insinuaba que la clave del dominio no era ser amado, sino ser temido. Lo que pocos entienden es que el miedo más profundo no lo produce la violencia, sino la frialdad. Un golpe se siente y luego se olvida, pero un silencio que no se rompe permanece como un eco interminable. La gente puede perdonar un grito, puede olvidar una herida, pero no olvida la incomodidad de haberse enfrentado a alguien que no pudieron descifrar. Ese recuerdo los acompaña en cada encuentro futuro, y cada vez que te miran, revive la sensación de impotencia. El poder frío también genera respeto, incluso en quienes no te aprecian, porque hasta tus enemigos se ven obligados a reconocer que no pueden manipularte. Nadie puede arrastrarte a la ira, ni comprar tu lealtad con halagos, ni quebrarte con lágrimas. Esa independencia emocional te coloca por encima de todos. Mientras ellos dependen de las reacciones de los demás, tú eres autónomo,
impenetrable. Esa autonomía es lo que distingue al líder real del seguidor disfrazado de fuerte, y no es necesario ser un rey, un general o un magnate para sentir ese efecto. En una simple conversación de trabajo, en una discusión de pareja, en una negociación silenciosa, el que mantiene el control emocional tiene el poder. Porque los demás no pueden escapar de sus impulsos, pero tú sí puedes escapar de los tuyos. Esa diferencia cambia la jerarquía invisible de cualquier relación. En una sala llena de gritos, la voz calmada se convierte en autoridad. En un grupo donde todos se desesperan, el que guarda silencio es percibido como el más fuerte. En un conflicto donde todos se defienden, el que espera se convierte en el más temido. El poder frío, por tanto, no es solo un escudo, es una espada invisible. Protege tu mente de la manipulación y al mismo tiempo hiere la de los demás sin que tengas que mover un dedo. Porque cada reacción que no das es una herida en la psique del otro. Cada silencio que sostienes es un recordatorio de tu dominio. Cada calma que mantienes es un peso que aplasta más que cualquier ataque. Ahora entiendes que la frialdad no es indiferencia, es estrategia. No significa que no sientas, sino que nadie puede usar lo que sientes en tu contra. Y en ese equilibrio está el efecto más poderoso. Te conviertes en un mito viviente. El hombre o la mujer que no reacciona. El ser que no se puede leer. El enemigo que nunca muestra debilidad. La mente humana, al enfrentarse a eso, se rinde antes de luchar. La advertencia final. El poder frío es un arma tan letal como silenciosa. Quien lo domina deja de ser un jugador más y se convierte en el tablero mismo sobre el cual los demás se mueven. Pero este dominio exige un precio que pocos están dispuestos a pagar: la renuncia a la ilusión del calor emocional como guía de la vida. Porque para vivir bajo esta estrategia, debes aceptar que no eres como los demás, que tu fortaleza no se mide en aplausos ni en demostraciones de afecto, sino en la capacidad de permanecer en pie mientras todos se derrumban. La mayoría de las personas vive encadenada a lo inmediato. Necesitan que su rabia se note, que su deseo se sienta, que su dolor se vea. Son esclavos de la exposición, dependientes de ser interpretados. Tú, en cambio, debes convertirte en un muro. Y no cualquier muro, sino uno de hielo que no se agrieta ni bajo fuego ni bajo tormenta. Ese hielo es tu ventaja, pero también tu condena, porque mientras todos juegan al teatro de las emociones, tú eliges el silencio como escenario. El poder frío transforma tu entorno en un campo de batalla psicológico donde siempre partes con ventaja. Los demás, al no poder leerte, se sienten desnudos, vulnerables, inquietos. Algunos te respetarán, otros te temerán. Muchos intentarán destruirte para romper esa calma que los atormenta. Pero lo cierto es que nadie podrá ignorarte. Tu sola presencia los obliga a moverse de manera distinta, como si un imán invisible alterara sus ritmos. Allí está la prueba de tu dominio. No necesitas hablar, ni convencer, ni suplicar. Tu silencio lo hace todo. Sin embargo, hay una advertencia que no puedes olvidar. El poder frío no es un refugio, es un filo. Si lo usas solo para protegerte, terminarás congelando también tu propia vida. Si lo usas con exceso, puedes perder la capacidad de sentir en los momentos en que sí deberías hacerlo. Porque dominar sin emociones no significa dejar de ser humano, significa elegir cuándo mostrar humanidad y cuándo enterrarla bajo el hielo. La clave está en no confundir estrategia con vacío. El vacío consume, pero la estrategia construye. Piensa en esto. El débil reacciona porque no puede resistir. El fuerte domina porque sabe esperar. El débil se desgasta en demostrar lo que siente. El fuerte lo guarda como arma reservada. El débil busca compasión. El fuerte se basta con su silencio. La diferencia entre ambos es la que define quién escribe la historia y quién se convierte en un simple espectador. Y cuando los siglos pasan, no son los gritos de la multitud los que se recuerdan, sino la calma implacable de quienes supieron sostenerse en silencio. Ese es el precio y la gloria del poder frío. Te separa de la multitud, te arranca del rebaño humano que se deja arrastrar por pasiones ciegas,
y te convierte en un ser distinto, casi extraño. Algunos lo llamarán insensible, otros lo llamarán calculador, pero todos, en secreto, lo reconocerán como invulnerable. Y en un mundo donde cada mirada busca manipular, donde cada palabra busca condicionar, ser invulnerable es lo más cercano a la verdadera libertad.